Hola, un saludo muy especial a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Dilia. Continuando, como siempre, con nuestros temas en el marco de la pandemia, en esta oportunidad quiero hablar sobre quienes considero son una de las mayores víctimas de esta crisis mundial, las mujeres. Y eso por varias razones. La primera es que en medio del confinamiento, la violencia de género e intrafamiliar ha aumentado muchísimo en comparación al año pasado. Entre marzo y julio de 2020, las llamadas a la línea 155 que presta orientación a las mujeres víctimas de violencia de género se incrementó en un 140%. Por otro lado, la cuarentena por el COVID aumentó las labores domésticas, que incluye la educación y el cuidado de los hijos que están en su casa, una labor que es física y emocionalmente muy desgastante, que es un trabajo yo creo que mucho más duro que el que se hace en una oficina. De otra parte, la brecha laboral entre hombres y mujeres se incrementó, porque nosotros somos quienes ocupamos la mayoría de empleos en los sectores más golpeados por la pandemia, como la industria de servicios, el comercio minorista, la hotelería, los restaurantes. Ahí es donde está más golpeado y ahí es donde más trabajamos las mujeres. Según el Banco Mundial, en Colombia, unas 6 millones de mujeres que laboran en estos sectores afectados por la emergencia estarían en riesgo de perder sus trabajos. Por eso resulta vital, además de analizar la realidad que vive la mujer en medio de la pandemia, conocer qué se está haciendo desde el gobierno, desde los diferentes estamentos públicos y privados frente al empoderamiento de las mujeres, cómo se están protegiendo sus derechos, la garantía de la equidad y su participación laboral en esta reactivación de la economía para poder superar esta crisis histórica. Hoy, para hablar de este importante tema, tengo a dos invitadas que podrían darnos dos miradas diferentes sobre esta amplia problemática, pero sobre todo frente a las apuestas que existen para cambiar esa dura situación. La primera invitada es la abogada Adriana Guillén Arango, presidente de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS. En su trayectoria profesional, Adriana ha sido directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, además de magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, en donde también se desempeñó como magistrada encargada. Junto a ella estará Luz Aída Castillo Sinistierra, quien además es ama de casa. Yo quería tener esas dos miradas. Casada y con dos hijos. Es psicóloga egresada de la Universidad del Valle, trabaja en el ICBF, una mujer además muy emprendedora, tiene un restaurante, Tata y las Delicias del Mar, y gestora al ser representante legal de la Fundación Sankofa. Bienvenidos pues las dos a la ABC Dilian y muchas gracias por aceptar la invitación. Para comenzar, quisiera conocer qué opinan ustedes con respecto a cómo ha afectado a las mujeres las políticas y la equidad de género en la pandemia. Quisiera que Adriana me dijera, por ejemplo, ¿cuántas mujeres han perdido el empleo en esta época? Eso es muy importante. Todo el mundo pregunta eso. ¿Cuántas están en la informalidad? ¿Cuál es el panorama actual y qué camino queda por recorrer? ¿Qué datos, cifras puede darnos al respecto? Usted es experta y está en las cajas, que es muy social. Así que, Adriana, para usted la pregunta. Dilia, muchas gracias por la invitación. De verdad, un abrazo y un reconocimiento. Una gran mujer, además, vallecaucana, que debe ser un ejemplo para todos. Y un saludo muy especial a Luz Aída en esta tarde. Pues realmente la pandemia hizo evidente un problema muy grave y usted lo decía, Dilian, es cómo impacta el desempleo a la mujer en Colombia. En el mes de junio se registró un ascenso de la tasa de desempleo nacional de las mujeres al 24.1%. Y ese incremento se hace más evidente en mujeres que están entre los 24 y los 54 años. En el caso del sistema de compensación familiar, en junio, estábamos registrando 8.746.000 trabajadores. De esos, 3 millones de personas
3.824.000 son mujeres. Y vemos que el porcentaje de pérdida de empleo en esas mujeres es muy alto. De casi 700.000 personas que hemos registrado el último mes que han perdido sus empleos, la mitad corresponde a mujeres. Entonces ya estamos hablando de más o menos 397.000 mujeres que están sin empleo, y eso que el DANE no registra a esas mujeres que en este momento están dedicadas al hogar y que ellos las catalogan como personas que no están buscando empleo, cuando de pronto sí son personas dedicadas al hogar que están interesadas en volver al mercado laboral. Vamos a escuchar a Luzaida. Pues yo lo que veo es que usted nos habla de empleo formal, pero el informal es el que más se ha perdido, y en ese desempleo informal, quien más lo ha perdido son las mujeres. Exactamente. Una brecha que hay allí que era grande antes de la pandemia, pero que ahora se ha aumentado esa brecha entre hombres y mujeres. Es del 24%, Dilian, usted tiene razón. O sea, de esas 5 millones de personas, el 24% son mujeres. Bueno, Luzaida, desde su experiencia como ama de casa, profesional y emprendedora, ¿cómo es que le saca tiempo, estando confinada, cómo le saca tiempo a trabajar, a estudiar, manejar su negocio y atender por pues, las labores domésticas propias suyas estando en la casa? Cuéntenos. Bueno, un muy buen día para todos. Un saludo muy especial para la doctora Lilian. Muchísimas gracias por este espacio, y un saludo para la compañera Adriana. Bueno, eso es una pregunta que a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo hago? Pues es una tarea ardua. Intentar ser madre, esposa, profesional, emprendedora, pues es todo un reto para mí y para muchas mujeres. Yo pienso que soy una representación de muchas mujeres que les toca hacer esto en el día a día. Pues mi día comienza a las 4:30 de la mañana, faltando un cuarto para las 5, normalmente me levanto. Lo primero que hago es ejercitarme. Acá en Florida tenemos una zona maravillosa que le llamamos toda la parte del 4 de la olla, entonces yo me voy a caminar un ratico antes de que mi esposo se vaya, llego a las 7 de la mañana y ahí comienzan todas mis actividades. Inicio con asistencia técnica con mis compañeros de trabajo, con todo el equipo técnico del ICBF. Normalmente las asistencias técnicas van hasta las 10:30 de la mañana. Mientras hago esas asistencias técnicas, tengo el celular en los audífonos, entonces le estoy haciendo el desayuno a mi hijo, el desayuno a mi esposo porque ya se va. Terminamos la asistencia técnica y continúo con las labores de la casa, alternando con las actividades académicas de mi hijo. Llega la hora del almuerzo, entonces pues hay que tenerlo listo porque pues hay que cumplir con los horarios, y a partir de la 1:30 de la tarde continúan mis labores con mis familias. Yo tengo 22 familias a cargo, el cual tengo la labor de empoderarlas, acompañarlas emocionalmente, acompañarlas de manera psicosocial, como en todo este proceso tan duro para todos que es el confinamiento. A las 5:30, 6, hago un stop para hacer la parte de los alimentos de mi esposo y de mi hijo. Lo organizo un poco para ya hacerle como el ritual de ir a la cama, y continúan mis labores académicas. Yo soy estudiante de gestión pública en la SAP, y trato de sacar tiempo como a esa hora para mis actividades académicas. Mi día termina a 11, 12 de la noche cuando me va muy bien. Y pues, ¿qué implicaciones tiene? Pues toda una cantidad de sacrificios y de negociaciones con uno mismo como mujer, pero pues son cosas que hago con mucho amor porque sé que esos sacrificios van a tener frutos de una u otra manera en el tema de la gestión social, del liderazgo, de una manera dirigir procesos sociales, pues permite que la gente se contagie de todo eso y vayamos saliendo adelante. ¿Y cómo ha hecho con su emprendimiento? Pues porque usted tiene un emprendimiento, y de ahora en esta época de pandemia los emprendimientos pues han tenido muchísimos problemas. Entonces, ¿qué ha pasado con esa fundación y con los jóvenes, que usted trabaja con ellos muchísimo? ¿Qué ha pasado con ese emprendimiento? Cuéntenos. Bueno, Tata y las Delicias del Mar nació hace aproximadamente 10 años. Yo vengo hace 10 años como expositora de Petronio Álvarez, era una unidad móvil
En diciembre asumimos el reto con mi equipo de mujeres de montar esa iniciativa en el parque. Es un emprendimiento que ha gustado muchísimo porque la gastronomía del Pacífico gusta muchísimo. Hemos intentado pues tener productos de calidad. Llevábamos aproximadamente 2 meses trabajando cuando el confinamiento, como está en el parque principal, pues hubo que cerrar, pero no, hicimos procesos para reinventarnos y estamos trabajando a domicilio. Ellas están en el lugar donde prealistamos todos los productos, estamos trabajando allí, entonces cada que los clientes piden, pues se envía a domicilio. Los pedidos son muy fuertes el fin de semana, más que todo, y pues el sábado soltamos las labores que tenemos y el día domingo le hacemos al emprendimiento. Ahorita estamos pensándonos en cómo poder como descentralizar el Petronio, dado que el Petronio va a ser virtual, pues estamos viendo cómo esa virtualidad nos permite también hacer o sí celebrar el Petronio acá en Florida, con el municipio de Miranda, Pradera y Corinto, sería excelente, con el ánimo de 2 cosas. Uno, pues de salvaguardar qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que hemos intentado hacer con el festival. Y 2, pues generar empleo, motivar el tema de la empleabilidad. Hay muchas mujeres en el municipio, y no solo mujeres, que están desempleadas y ya empezaron a llamarme. Normalmente cuando voy a Petronio, yo me voy con un equipo de 17, 18 personas a trabajar y todas esas personas están, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos reinventamos? Porque necesitamos recursos económicos para subsistir. Entonces estamos ahí viendo cómo reinventamos procesos. Y desde la fundación continuamos desde la virtualidad, no podemos parar, los procesos sociales tienen que seguir. Ahorita mismo estamos asesorando a todos los jóvenes para el proceso del ICETES, de las becas condonables del ICETES por las condiciones afro, y pues empoderando a las comunidades de todas las oportunidades que tenemos para el tema del acceso a la educación. Bueno, hace de todo usted. Qué bueno, la felicito. Sobre todo esa sensibilidad social que tiene, que también es muy importante en las cajas de compensación, y por eso quería preguntarle a Adriana, bueno, ya hemos hablado que el 24% de las mujeres han perdido el empleo, y además hablamos de que había aumentado la brecha laboral, o sea, antes la diferencia entre hombres y mujeres laboral era de 4.9 puntos, hoy subió a 7.2, o sea que ha aumentado esa brecha. Pero quería preguntarle a Adriana, de los trabajadores que están afiliados a las cajas, ¿qué porcentaje son afiliados mujeres? ¿Y será que esto sí nos da como una idea de la realidad del mercado laboral de Colombia? Bueno, Dilian, en realidad en las cajas, extrañamente, tenemos más mujeres que hombres. El 53% de las mujeres que están afiliadas a una caja de compensación son mujeres. De hecho, también frente al auxilio cesante que están entregando las cajas para las personas que fueron desvinculadas, el 52% de las personas que se han acercado son mujeres, pero eso no ocurre, digamos, por fuera de las cajas de compensación familiar, donde la brecha es mucho más alta. En eso tienes toda la razón. Es muy importante porque ustedes hacen programas muy sociales, Adriana, y sería muy bueno que nos contaras cuáles son los programas que hacen las cajas de compensación específicamente, por ejemplo, para mujeres, de programas especiales, o en este momento que están haciendo, pues porque este momento, pues todo el mundo está confinado, y pues la idea es que me imagino que las cajas han tenido otros programas y proyectos para poder apoyar a las mujeres. Quisiera que nos contaras, sería muy bueno para que conozcan. Sí, bueno, este es un modelo social muy lindo y muy interesante, Dilian, porque es un modelo social en que quienes aportan son los empresarios y los empleadores, pero los titulares de los derechos de las cajas son los trabajadores. Entonces, yo pienso que uno de los programas más interesantes tiene que ver con la cuota monetaria, que es un subsidio en dinero que reciben las familias colombianas, porque el sistema de compensación es un sistema dirigido básicamente a la familia, y en esa gama de servicios, las mujeres cabeza de hogar tienen una prelación muy interesante en relación con la cuota monetaria.
Y la historia además es muy simpática porque se empieza a recibir esa cuota monetaria hace 65 años y resulta que la recibían los señores. Y los señores, por las razones que sean, iban y se tomaban la cuota monetaria. Y por esa razón es que empiezan a surgir las grandes superficies y los supermercados de las cajas, para que la cuota monetaria la reciban las señoras y las señoras se la puedan empezar a gastar en esa época, en los 60s y en los 70s, en mercado. Y luego empieza entonces a recibirse la cuota monetaria de manera que estuviese amarrada a que tuvieran los hijos estudiando en instituciones educativas, para asegurar también que esa cuota estuviera un compromiso de parte de la familia para educar a los hijos. Sí, claro que tenemos programas dirigidos a las mujeres y creo que quiero hablar en este momento del Premio a la Mujer CAFAM. Ese Premio a la Mujer CAFAM nace en el año 1988, tiene 32 años. Fue disruptivo en ese momento porque lo que se quería era como visibilizar el trabajo de las mujeres, esas mujeres que son emprendedoras, aguerridas, que se meten en programas que ayudan a la comunidad, para ayudar a los niños, para ayudar contra la violencia a las mujeres. Y en estos 32 años han pasado 4.800 mujeres por ese concurso y por ese programa, donde cada caja en cada departamento nomina. Los clubes rotarios también pueden nominar a las mujeres CAFAM. De hecho, en el año 2014, el Valle del Cauca tuvo una mujer CAFAM, Ana Lucía López Salazar, que creó una serie de fundaciones a través del Pacífico colombiano para ayudar a las mujeres en temas de salud. Entonces, yo quiero destacar ese Premio de la Mujer CAFAM porque por ahí han pasado mujeres pioneras en muchos frentes y en muchas áreas, sobre todo en trabajos comunitarios. Y son mujeres que también han sido vapuleadas por el tema de la violencia en Colombia. Desde el punto de vista de las cajas de compensación del Valle, yo quiero destacar los trabajos que Confandi y Confenalco Valle hacen con las mujeres. De hecho, si ustedes me preguntan cuál es el porcentaje de mujeres que trabajan en esas cajas, es interesantísimo porque en Confandi el 67% de las colaboradoras son mujeres y en Confenalco Valle el 69% de los colaboradores son mujeres. Entonces, digamos que aquí hay un enfoque de género muy interesante. ¿Qué hemos hecho en la pandemia? Resulta que este medio, el medio virtual y de los computadores, nos ha permitido entrar en las casas de esas mujeres. Y nos hemos dado cuenta que sí hay muchos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces nosotros hemos llegado con una serie de paquetes tratando de educar a los padres, tratando de educar a las familias para evitar esos problemas que generan violencia intrafamiliar y para habilitar líneas que nosotros en las cajas tenemos para que las mujeres puedan denunciar en caso de que sean objeto de maltrato. Y hay otro punto que Luzaida nos decía ver hace un momento y que tiene que ver con la salud mental de las mujeres. En esta pandemia y con todas estas presiones que tenemos las mujeres, porque no solamente es la carga del hogar, sino la carga laboral, los hijos que están estudiando y que nos tenemos que sentar con los hijos a ayudarles a hacer las tareas, hay tanta presión que los temas de salud mental se han disparado, Dilia. Entonces nosotros también hemos abierto unos canales especiales a través de las cajas de compensación para poder atender a través de personal especializado a estas mujeres que se sienten deprimidas o que se sienten agobiadas en estos momentos. Entonces yo creo que las cajas hemos hecho allí un trabajo muy, muy interesante. Por otro lado, la gente tampoco sabe que nosotros en materia de vivienda entregamos el 70% de los subsidios de vivienda del país. Y entre las condiciones de acceso, nosotros tratamos de privilegiar a las mujeres y sobre todo a las mujeres cabeza de familia. Ahí estamos también haciendo un trabajo muy importante para la entrega de subsidios a estas mujeres. Adriana, ahorita que usted habla de violencia contra la mujer, la violencia de género, sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, usted que es jurista, yo ahorita le pregunto a Luzaida desde su punto de vista, pero usted que es jurista, desde su experiencia como mujer, ¿cree que la normatividad que se está dando contra la violencia de género
está bien o qué le haría falta, porque cuando yo fui presidenta del Congreso tuvimos la bancada de mujeres. Allí nosotros presentamos y sacamos adelante la ley de la no violencia contra la mujer y la prevención, que fue la 1257, que es la que da como el marco general para evitar la violencia contra las mujeres. Pero usted que es mujer, pero también es jurista, ¿qué piensa que hace falta para poder que logremos como conciliar muy bien esto? Porque ahora, ahora en la pandemia, pues se ha aumentado el número de pues, la violencia contra la mujer y los feminicidios. Ya llevamos 100 feminicidios este año, a comparación del año pasado, pues son muchos más. Entonces, ¿qué piensa usted de eso, Adriana? Pues Dilian, yo creo que a nivel normativo hemos dado avances importantísimos. En razón a las normas que usted menciona y a que hemos suscrito todos los pactos internacionales que tienen que ver con la protección de la mujer. Pero el tema ya no es tanto de norma, sino de operatividad, de cómo llevamos toda esa normatividad a la cultura de las organizaciones. Y es allí donde tenemos problemas. Y es que a veces, por ejemplo, nosotros pensamos que con tener comités dirigidos, por ejemplo, a revisar los temas de acoso, etcétera, etcétera, es suficiente. Y resulta que hay que ir un poco más allá. Y es que a veces quienes integramos esos comités o esos grupos no estamos preparados realmente para conducir a las mujeres, para conducir a las personas que sufren acoso de una manera adecuada. Puede ser que yo sea una gran abogada, pero no necesariamente tengo la formación adecuada para que cuando una persona venga a hablarme de que ha sufrido violencia sexual o violencia intrafamiliar, de pronto yo no estoy preparada para atender a esa mujer. Entonces, en este momento lo que más necesitamos es un cambio de cultura y una sensibilización para poner a las personas adecuadas en los lugares adecuados para que esas personas puedan hacer sus denuncias, para que se sientan tranquilos, para que esas personas no vuelvan a ser revictimizadas, para entender que a veces entre que ocurra, por ejemplo, un caso de violencia sexual y yo sea capaz de denunciar, puede pasar un tiempo. Entonces, lo que necesitamos es habilitar dentro de las culturas organizacionales espacios más seguros para las mujeres. Quería preguntarle, Luzaida, sí, yo creo que eso es muy importante, pero cuando una cosa es la normatividad y otra es la ejecución de la normatividad, y a veces pues tiene mucho que ver con la cultura de los hombres y de las mujeres también. Sí. Y eso precisamente es un trabajo muy importante, el empoderamiento de las mujeres y la autoestima de las mujeres. Luzaida, usted que trabaja con la comunidad, usted que tiene fundación, usted que trabaja tanto con mujeres, ¿qué cree que se debe hacer para poder acabar esa violencia contra las mujeres y cómo podemos incidir ahora en este momento? Usted nos contaba que ahora usted está trabajando mucho en ese sentido desde su trabajo con el ICBF. ¿Usted qué cree que se podría hacer? ¿Cuáles serían las tareas como más urgentes a realizar? Adriana mencionó cosas muy importantes para que se dé, porque es muy cierto que la normatividad está, pero mucha de esa normatividad se queda en papel. Yo pienso que hay que hacer un proceso, sí, de empoderamiento, pero también educativo, enseñar y empoderar a las familias, a las mujeres, de cómo activar esas rutas para poder llegar a procesos verídicos, porque hay muchas mujeres que se arriesgan a denunciar un proceso de violencia, a denunciar una agresión, porque desde la agresión contra la mujer tenemos diferentes tipos, y de repente se arriesgan a hacer el proceso, pero se cansan en todos los procesos burocráticos. Entonces, lo primero es que hay que facilitar esos procesos burocráticos que son tan complejos. El tema de la revictimización ahí juega un papel muy importante, porque hay un temor de contar lo que me pasa porque es mi integridad de mujer. Hay un temor de cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, cuando una mujer es agredida por su esposo y es víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuáles son los procesos de seguridad que se le dan a esta mujer una vez que denuncia, para que no ese agresor no vuelva a agredirla por haberla ido a denunciar? Todo ese proceso de acompañamiento. Entonces, pienso que no basta con que haya una normatividad grande,
si no están garantizados los procesos para que las mujeres puedan estar acompañadas emocionalmente, acompañadas legalmente. La mujer no sabe cómo hacer ese tipo de procesos. Y si hablamos de la violencia política, pues miramos lo que pasó en todo este proceso de las elecciones. Mataron a una mujer en Suárez con su mamá. ¿Cuántas mujeres agredidas políticamente? Es hora de empoderar a las mujeres para que lleguemos a espacios donde se toman decisiones de poder, donde se legislan para que hagamos transformaciones. Tenemos una sola magistrada mujer que ha intentado a través de esa ley 1257 y con su campaña No es el costo, tratar de acompañar todos estos procesos de violencia, pero ¿qué tantos casos exitosos? Vayamos a las investigaciones y miremos qué tantos casos exitosos de las que se denuncian se han logrado resolver. Entonces, yo pienso que hay que fortalecer todo el proceso de ruta que se da al proceso de todas esas denuncias para que haya una verdadera protección a este tipo de violencias contra la mujer. Bueno, eso, ahí se han hecho muchísimos programas. Nosotros hicimos muchos programas acá en la gobernación y puedo decirle que sí, la Fiscalía tiene algo especial y en ese tema de violencia contra la mujer se han podido esclarecer casi todos los casos, pero como usted dice, hay mucho problema cultural, hay que empoderar a las mujeres financieramente, que las mujeres sean autónomas económicamente. Yo creo que ahí está el reto y la clave para poder disminuir la violencia contra la mujer. Bueno, una de las cosas que también se habla y quisiera que lo tocáramos porque me parece muy importante, es que pues cuando uno disminuye la brecha laboral, cuando las mujeres entran a trabajar, la pobreza disminuye. Eso ya está comprobado y se ha hablado pues, en diferentes estudios. Y cuando se mira las mujeres que trabajan, qué tanto le aportan al Producto Interno Bruto Mundial, no solamente las que trabajan, sino las que trabajan en su casa y no le remuneran, porque es que eso también hay que contarlo. Y eso pues nos da una cifra de 11 billones de pesos, es decir, el 9% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial, lo generamos las mujeres. Entonces, cuando uno entra a hablar sobre ese tema, es reconocer la importancia de la economía del cuidado y cómo el confinamiento hace que las mujeres, pues en las mujeres les haya aumentado el trabajo en el hogar. Yo le quería preguntar a Adriana, ¿qué piensa que está pasando en Colombia respecto a la economía del cuidado? ¿Cuánto tiempo, pues usted que está en caja, se hace tantas mediciones, cuánto tiempo invierten las mujeres en esas actividades? Es impresionante, Dilian, porque eso hace que las cargas de las mujeres sean muy, muy fuertes. En la economía del cuidado casi que están implicadas todas las mujeres. Y es que, mire, no solamente están los niños, que obviamente requieren, y en esta pandemia mucho más atención, sino que tenemos una población mayor cada vez más creciente. De hecho, si uno mira la conformación de los hogares, se da cuenta que han cambiado. Antes teníamos más hijos y hoy en día tenemos más abuelos. Y esa economía del cuidado, además, es mucho más demandante, porque estos abuelos se enferman y requieren de una concentración de cuidado más alta. Y la mayoría de nuestras mujeres no tienen la capacidad económica pues para conseguir una persona que las ayude en el cuidado de un adulto mayor que es especializado. Entonces, la verdad es que estas cargas son muy fuertes. Usted ha hablado ahorita de muchas cosas que son muy importantes y fíjese que son las mujeres hoy en día las que están accediendo con mayor fuerza a la educación. Es decir, para una mujer es muy importante acceder a la educación y el número de mujeres estudiando es del 49.3% frente a los hombres, que es del 31.6%. Pero cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de los salarios, se da cuenta que la mujer recibe 88 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre. Entonces, las brechas salariales son muy fuertes y las demandas de cuidado en el hogar son muy altas. Entonces, eso hace que las mujeres estemos en una posición que toca revisar. Y eso era lo que decía ahora Luzaida.
hay que tener más mujeres en espacios de toma de decisiones para poder ir mejorando esta situación. Otra cosa que le quería preguntar, Adriana, es la situación de las empleadas domésticas, que es uno de los oficios como más vulnerables. ¿Qué se puede hacer frente a esta problemática? Sí, claro, si usted se da cuenta, en esta pandemia, quienes han estado más golpeadas con el desempleo, precisamente es el segmento de las personas que nos ayudan en la casa, de la empleada del servicio doméstico, que adicionalmente está muy marginada de la protección social. Por ejemplo, nosotros tuvimos una norma que obligaba a cotizar en las cajas a las empleadas de servicio doméstico, que se cotizara por ellas. Y eso fue muy bueno porque les permitió acceder a muchos servicios, como le contaba, entre ellos el subsidio de vivienda, el subsidio familiar, que es la cuota monetaria, que es una suma de dinero que reciben por cada hijo matriculado en una institución educativa y por cada adulto mayor que depende de ellos. Sin embargo, esa norma se cayó y hoy en día, digamos que esa desprotección se ve para este sector de la población. Yo creo que allí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que estas personas realmente estén protegidas. Pasa algo muy curioso con ellas, y es que lo ideal es que el patrono o el empleador haga su aporte por ellas a pensión y a salud. Sin embargo, cuando la niña llega y nos dice, no, mire, yo me quiero mantener en el Sisbén, por favor, no me afilie a salud, y uno lo permite, lo que también está viendo es que también es necesario que ellas entiendan, que entren en la cultura de la protección social y entiendan que cotizar para ellas es muy importante, que cotizar por ellas para pensiones y su futuro es muy importante, porque esta población es la que está más desprotegida cuando se vuelve mayor. Entonces, acá yo creo que hay un trabajo muy importante y focalizado que hacer con esa población. No, yo creo que es fundamental eso que usted dice, Adriana, porque además todavía existen personas en el país que piensan que si se salen del régimen subsidiado, pues entonces cuando terminen el trabajo que están haciendo y les están pagando contributivo, pues van a tener que ir otra vez a rogar para que las incluyan en el régimen subsidiado. Eso ya se acabó. Después de la ley 1438, eso lo hicimos en el Congreso. Hay movilidad de sistema, es decir, si usted termina un trabajo, inmediatamente pasa al régimen subsidiado si no está trabajando. Eso es muy importante hacerlo a conocer, y eso pasa con las empleadas domésticas. Y a veces uno como empleador les dice que sí a esto, y como usted dice, no se puede dejar que ninguna empleada doméstica esté por el régimen subsidiado, tiene que ser contributivo. Yo creo que eso es muy importante repetirlo y repetirlo para que lo podamos conocer. Y quería preguntarle a Luzaida, pues que está en su casa, que trabaja y eso, ¿cómo ve la economía del cuidado? Y eso lo decía Adriana, casi que pues todas las mujeres lo hacemos, unas más que otras, pero ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, pienso que en la economía del cuidado indiscutiblemente hay una sobrecarga laboral para la mujer. En muchos espacios y culturalmente con este racismo estructural y más con la mujer afro, las tareas domésticas han sido siempre menospreciadas, no consideradas como un trabajo. En toda esa economía del cuidado, pues hay unas cosas inmersas y es el cuidado al otro, pero nos olvidamos del cuidado al cuidador. Y eso es importante dárselo a conocer a las mamás, a las mujeres, a las abuelas que se encargan de cuidar a los nietos, a todas esas mujeres que además de llevar la batuta de la casa, del cuidado de los niños, del cuidado del hogar, que interioricen que también debe haber un cuidado interno. Porque bien lo decía Adriana, hoy en día hay menos hijos, hay más adultos mayores, esos adultos mayores requieren de unos cuidados y hay muchas personas en las casas que no saben cómo hacerlo, viene todo el proceso de senitud que es tan complejo. Entonces, en esta economía del cuidador es importante empezar a educar, empezar a visibilizar y hacer reconocer todo ese trabajo, pero sobre todo aumentar como todas las estrategias que pueden haber en torno al cuidado al cuidador.
la salud de la mujer, la salud de la integridad, porque es quien cuida, quien es el que lleva la batuta. Y si se nos enferma esa mujer de casa que lleva la batuta, entonces, ¿qué va a pasar con el resto de la familia? ¿Qué va a pasar con el tejido de ese hogar? Entonces, eso es muy importante en el cuidado. Adriana, pues, o Luzaida, primero preguntémosle, dentro del panorama de todas esas dificultades que enfrentan las mujeres, pues usted que está muy en contacto, como le digo, con muchas mujeres, esto de las barreras tecnológicas con respecto a la educación y esas barreras tecnológicas también pues a las mujeres, ¿qué cree que se debe hacer para disminuir esa brecha? Y ahora le preguntamos a Adriana cómo han trabajado las cajas de compensación en esa formación. A ver, Luzaida, cuéntenos. Bueno, el tema del confinamiento nos obliga y nos ha obligado a todos a usar la parte tecnológica. Y pienso que la apuesta desde las políticas estatales tiene que ser agigantadas y abismales para poder llegar a diferentes sectores. Yo pienso que uno de los principales retos que tenemos a la luz de poder acceder al manejo de todas estas herramientas virtuales a la educación es empezar por hacer procesos de alfabetización. No podemos desconocer que en muchísimos sectores del país el analfabetismo en las mujeres es mayor que en el hombre. Las mujeres, y hay que hacer procesos de sensibilización y empoderamiento, de darles a entender, porque es una cuestión de cambiar el chip. En la parte afro nosotros estamos con la tendencia de reconocernos como somos, de hacer procesos de transición. Y esos procesos de transición pues es reconocer mi cabello como es, pero en esos procesos de transición también hay una transición psicológica que le llamo yo. Entonces es empezar a empoderar a esa mujer de que podemos hacer otras cosas, de que debemos de capacitarnos, pero en ese proceso hay que hacer procesos de alfabetización, porque le podemos llevar muchos cursos de sistemas, podemos llevar cursos universitarios, que hoy en día la educación está llegando a muchísimos sectores, no podemos desconocer el gran avance que hemos tenido ahí, pero ¿qué pasa si tengo unas bases académicas débiles? Si no tengo una capacidad para leer, para poder escribir, para poder entender muchas cosas. Entonces, esos procesos, y en su gobierno lo vimos, todas las campañas de educación, pero hay que fortalecer esa parte. Hay que fortalecer, ese es el principal reto. El segundo, pues que el acceso a todos esos medios de comunicación lleguen a todos los sectores. En las zonas rurales de acá, por ejemplo, del municipio de Florida, en las partes altas del Internet, no hay un buen acceso a Internet. Incluso aquí en la cabecera municipal, en esos momentos podemos estar teniendo problemas de conectividad y nos costó mucho al principio. Entonces el Internet se cae, vuelve y se cae, la banda no funciona y todo lo estamos viendo por plataformas virtuales. Entonces hay que fortalecer como esas conexiones y los procesos de gratuidad en estos espacios. Yo tengo la oportunidad de tener aquí, claro, pero ¿cuánto pago aquí? Aquí pago 100,000 pesos mensuales por tener internet. Una familia que en estos momentos ha perdido su empleo, que no está trabajando ni mamá ni papá, que trabajan al diario, ¿cómo van a poder pagar 100,000 pesos mensuales solo para conectarse? Adicional a eso, tener que comprar dispositivos electrónicos. Hay familias que ni siquiera tienen un teléfono inteligente y me pasa con mis 22 familias que acompaño todo el tiempo. En esos momentos hay unos procesos de cursos de marketing desde la Fundación Caicedo Riapaila, con la que hacemos muchísimo trabajo social, y a mí me toca sentarme a llamar, vea, se quiere inscribir, yo las inscribo, mándeme las cédulas, yo les saco se las convierto en PDF, porque no hay herramientas, no hay conocimientos para que ellas hagan eso. No estoy generalizando, pero sí es una barrera importante. Entonces, antes que llevar 5,000 cursos de educación, hay que ir por lo más específico. Luzaida, como estamos hablando con Adriana y estamos hablando del tema de cajas de compensación, usted me imagino que tiene caja de compensación, trabaja en el ICBF. ¿Ha utilizado la caja, por ejemplo, en esta época de pandemia para cualquier proyecto de apoyo?
Bueno, yo tengo que decir que sí he utilizado la caja de compensación, me parece maravillosa. En estos momentos no tengo caja de compensación porque yo estoy pagando por pila. Yo trabajo, y aquí quiero aclarar, con un operador del ICBF, ya quisiera yo pues trabajar directamente con ICBF, y son contratos. Por ejemplo, mi contrato se acaba ahorita el 10 de octubre, y el 10 de octubre yo quedo como desempleada desde mi profesión, y pues tengo el emprendimiento y me dedicaré al emprendimiento en tanto podamos hacer otras cosas. Entonces yo estoy pagando por pila, que se pagan pues pensión, y ese proceso de pagar por pila, qué chévere que Adriana nos pudiera aclarar, porque fue una duda, no me permitió afiliarme a la caja de compensación, porque cuando yo no estoy trabajando, yo pago por medio de una cooperativa que me permite. Que he utilizado cuando lo he tenido, tuve el beneficio cuando estuve desempleada de poder acceder como a 3 meses más o menos de un subsidio de alimentación. Está el subsidio también de mi hijo, la parte de recreación me parece fabulosa porque no todo puede ser trabajo, los niños necesitan espacios de esparcimiento y toda la variedad de cursos de capacitación que hay. A mí me parece que las cajas de compensación han venido haciendo un trabajo muy importante donde han fortalecido muchísimo la familia y todos esos saberes. Adriana, vea, le dieron le echaron muchas redes a las cajas, de verdad es un trabajo social muy importante que hacen las cajas. Adriana, para que le conteste de pronto, por favor, a Luzaida, que no, tiene esa duda, y qué papel como que han cumplido ustedes, por ejemplo, el trabajo de las mujeres, la formación cívica de las mujeres, o esas competencias digitales para las mujeres. Bueno, primero, Luzaida, es que los trabajadores independientes también pueden cotizar a las cajas. Lo pueden hacer a través de pila y hay una cotización que además es escalonada, puede ser del 0.2 o del 0.6 sobre el salario mínimo. Igual van a tener los beneficios, sobre todo los de capacitación los tienen completos. Lo que pasa es que cuando se hace por cooperativas, no sé cómo se maneja porque el ideal y el PIL está hecho para que se pueda cotizar. Entonces ahí no sé qué distorsión puede existir. En cuanto ya al tema de la automatización, etcétera, lo cierto es que estamos en la cuarta revolución tecnológica. Cuando llegó la revolución industrial a Inglaterra, que llegaron las máquinas de coser a Inglaterra, las mujeres entraron en huelga porque iban a perder puestos de trabajo. Y lo cierto es que pues las mujeres aprendieron a usar la máquina de coser y entonces nuevamente pudieron ingresar al empleo en esa época. Yo creo que nos está pasando lo mismo y es que yo creo que estamos tarde para entrar en esa nueva revolución tecnológica en que se generen además también hay una crisis en la educación porque no todos tenemos por qué ser profesionales, no todos tenemos por qué ser doctores, ingenieros, abogados, y es hora de empezar a capacitar a las personas en habilidades y destrezas. Yo estaba mirando con mucho, revisando las cifras para precisamente venir el día de hoy y me doy cuenta que el 75% de la población informal es población que ni siquiera tiene educación primaria. Pero que si nosotros empezamos a darles habilidades y destrezas en lo que el sector productivo necesita, es posible que logremos que esas personas se reenganchen. Y ahí entran obviamente las mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo las cajas de compensación familiar es entendiendo qué es lo que requiere realmente el sector productivo, qué está pidiendo el sector productivo. Y el sector productivo, por ejemplo, está pidiendo que más personas sepan programar, o que más personas aprendan sobre el uso de aplicativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a tomar a todas estas personas, tratar de nivelarlas en ese nivel medio básico y poder empezar a darles todas esas habilidades que se requieren. En este tema de habilitación tecnológica estamos trabajando muy duro las cajas de compensación con cursos a medida. Y a través de nuestras agencias de empleo también trabajamos mucho con la población femenina. Y es que la gente no sabe, pero nosotros tenemos 42 agencias de colocación, donde, como les digo, estamos en permanente interlocución con los empresarios, sabiendo qué necesitan y buscando
privilegiando las mujeres, porque sí lo hacemos en nuestras agencias de empleo, privilegiamos que no haya discriminación en las agencias de empleo, ni por género, ni por identidad cultural, y lo que estamos haciendo es ayudándolas para el enganche laboral y formándolas para lo que el sector productivo necesita. Fundamental, Adriana. Pues ya para terminar, pues voy a volverle como a preguntar a Adriana, el trabajo, pues yo siempre hablo que tenemos que empoderar las mujeres, tenemos que generarles autoestima, que tenemos que generar esa autonomía financiera. Para mí ha sido súper importante y debe ser muy importante, pues el trabajo, los ingresos, el poder adquisitivo y el bienestar, pues que son temas muy transversales a la caja. ¿Cómo cree que las cajas, yo le he escuchado que usted está trabajando mucho por el empoderamiento de mujeres, pero es como unos tips, ¿qué cosas cree que se deberían de hacer desde las cajas para el empoderamiento de las mujeres? Nos habla de muchos programas, pero unos como específicos que de pronto tengan las cajas, más ahora que es las personas más desvinculadas, las personas en más desempleo son las mujeres. Yo creo, Dilian, que nosotros tenemos un espacio para trabajar muy interesante en materia de emprendimiento y sin competir con el SENA. El SENA tiene unos programas que se llaman Capital Semilla, que ayudan a los emprendedores como a arrancar sus negocios. Nosotros lo que queremos es llegar a esa mujer que ya tiene un negocio casero, por ejemplo, y que uno pueda ver que tiene ese negocio condiciones para crecer. Y allí las cajas queremos entrar a apoyar con un capital a esas mujeres para que puedan expandir sus negocios. Y es muy interesante este tema de los aplicativos y de toda esta economía colaborativa que tiene que ver con la posibilidad de acercar proveedores y consumidores. Entonces, ¿qué queremos? Poder llevar con más capital, especialmente para las mujeres. Fíjense que ahorita se están tramitando unos proyectos de ley de emprendimiento en el Congreso y nosotros hemos querido llegar a los congresistas que lo están impulsando con el fin de poder generar espacios que además sean espacios dirigidos especialmente para mujeres y especialmente para mujeres que trabajen desde su casa. Adriana, eso de verdad que nos identificamos mucho. Yo conozco, usted es una mujer muy social y muy quiere. Nosotros en la gobernación hicimos eso, tenemos un trabajo grande de emprendimiento en el departamento y más en mujeres, por eso le hablaba de la autonomía económica. Pero sería muy importante porque nosotros desde la región trabajamos con el SENA, pero en ese tema específico de emprendimiento, no con las CAF. Entonces ahí yo creo que ese sería algo muy importante lo que usted dice, que puedan integrarse a las regiones y eso para que el sector público y el privado se puedan unir y poder lograr hacer ese tipo de emprendimiento con las mujeres. Y Luzaida, ¿cuáles son, como para usted, cuáles son los principales desafíos? Usted es mujer, es trabajadora, es profesional, es ama de casa, pero también es afrodescendiente. Entonces quería preguntarle cuáles son los principales desafíos que tiene pues como mujer, pero también como afrodescendiente para poder enfrentar esta problemática que estamos viviendo y la reactivación económica en general para las mujeres. Bueno, sí, sin duda alguna, ser mujer en Colombia o en América Latina ha tenido unas implicaciones muy grandes y lo primero es eso, y estoy muy de acuerdo con la doctora Dilia del tema de la autonomía. Hemos hecho luchas y resistencias a lo largo de la historia, empezando por que nos reconocieran como sujetos de derecho, el solo tener derecho a elegir y ser elegidos fue un avance significativo, pero cuando hablamos de la mujer afro, tiene otras implicaciones por el tema del racismo estructural. No es lo mismo ser mujer a ser una mujer afro, y si es una mujer empobrecida o una mujer con recursos económicos bajos, pues más. Los desafíos que tenemos nosotras las mujeres afros es precisamente todo lo que hemos venido hablando aquí, es empoderarnos, seguir con las luchas y resistencias, seguir fortaleciendo nuestros procesos colectivos, nuestros movimientos que han permitido visibilizar todas estas brechas, visibilizar todo esto que no nos ha permitido avanzar, empoderar a la mujer económicamente, educativamente. La mujer necesita educarse
y fortalecer todas esas ideas y todo ese emprendimiento que hay a la luz de la mujer. La mujer desde su esencia es una mujer que impulsa, es una mujer que todo lo que coge tiene la capacidad de transformarlo. Entonces, el desafío que tenemos es continuar con esas luchas, con todos esos procesos de empoderamiento desde todas las esferas posibles, continuar luchando por llegar a espacios donde se toman decisiones de poder. La mujer afro necesita, y es una obligación de nosotras empoderarnos, porque debemos de llegar donde se construyen políticas públicas que intentan subsanar todas estas brechas que hemos mencionado en el transcurso de toda esta maravillosa reunión. Entonces, esos son los retos y desafíos que tenemos. No solo somos ama de casa, podemos ser profesionales, podemos ser acompañantes, podemos hacer procesos sociales, participar. Entonces, es una invitación que hago aprovechando este espacio a tu mujer que estás allí: empodérate, edúcate, trasciende, ayúdanos a trascender todo ese proceso que han hecho unas mujeres atrás, y nosotras tenemos que seguir con ese liderazgo, fortalecer los liderazgos. Esos son todos los retos que tenemos. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad que fue muy productivo. Yo quisiera como hacer un compendio de las cosas que hablamos, de las opiniones que ustedes nos dieron. No sé, ahora ustedes me dicen si quieren aportar algo más. Lo primero es que tenemos que hacer unos esfuerzos entre el sector privado, el sector público, para cerrar la brecha laboral entre géneros. Yo creo que esto debe ser un propósito nacional, debe ser un propósito de todos, que a las mujeres emprendedoras del país, dado lo que hemos vivido en este tiempo, el Estado pueda garantizarles esos derechos, promoviendo la igualdad, pero también estableciendo fondos de recursos para que puedan acceder a esos emprendimientos. Lo que decía Adriana, eso yo creo que es fundamental hacerlo entre el sector público y el privado. La segunda cosa es que a pesar de que pues, las conexiones de líneas de apoyo y todo lo que se ha visto en lo urbano ha mejorado, debemos trabajar mucho más con las mujeres rurales. Deben generar líneas de acción eficaces para lo rural, no solamente en la parte de conectividad, sino también en todo, en la educación, en el emprendimiento, en poderle dar la posibilidad de que sepan cuáles son sus derechos. Eso es fundamental. Desarrollar una política. Se ha venido hablando muchísimo en el Congreso, se hizo un proyecto, una ley como muy general, una política pública de la economía del cuidado, donde no solo se le reconozca el aporte que ellas hacen a la economía del hogar, sino también a la autonomía, y se promueva que los hombres también participen activamente en los oficios de la casa. Yo creo que eso es muy importante hacerlo, y más en esta época de pandemia. Una de las cosas que ya lo hablamos es lo de educar la autoestima y el empoderamiento financiero, que creo que es fundamental. Que deben estar mucho más atentos como los gobiernos, como los estados, para poner a disposición toda esa capacidad institucional para poder reforzar todas esas líneas de apoyo, la prevención, atención integral contra la violencia de género. Yo creo que eso es muy necesario. Nosotros hicimos eso en el Consultorio Rosa, en el Hospital Universitario. Hay un espacio donde se tiene toda la ruta de la no violencia contra la mujer, pero no solamente eso, sino que además se le da todo el apoyo psicosocial que las mujeres necesitan en esos casos, y creo que eso debería de tenerlo el Estado, pues, en general. Y bueno, yo creo que entre más estudiemos, más nos capacitemos las mujeres, pues yo creo que los cargos tienen que estar de acuerdo a eso. Lo decía Adriana, hay más mujeres estudiando, además tienen mejores calificaciones, y eso pues no quiere decir que seamos mejores que los hombres, sino que nosotros lo que pedimos es que haya esa equidad, esa igualdad entre mujeres y hombres, para disminuir esa brecha laboral que tenemos. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna acotación al respecto. No, Dilian, pues yo sí quisiera decir que usted ahorita tocó un punto muy importante, y es que si se generan alianzas entre las autoridades territoriales, las gobernaciones, las alcaldías, con las cajas de compensación, con el sector empresarial, podemos hacer programas mucho más poderosos.
Muy bien, eso es fundamental, la alianza entre el sector público y privado. Luz Aida, ¿quiere decir algo más? No, pues yo quiero cerrar diciendo que es muy importante todo ese aporte que se le puede hacer a las mujeres emprendedoras, al emprendimiento, porque ese ha sido el talón de Aquiles de muchos y me pongo allí como de primera. Nosotros hemos hecho y todos los emprendimientos que hemos intentado crear desde la fundación y en todo este proceso social ha sido hecho a sudor. Tuvimos la oportunidad en el gobierno de la doctora Lilian tener un apoyo, pero digamos que ha sido uno de los únicos. Entonces sería muy interesante que se pudiera fortalecer desde el sector público y privado y todos los entes que se puedan unir para fortalecer económicamente todos esos emprendimientos, porque es el talón de Aquiles de casi todas las, y más en este tema de confinamiento que muchos emprendimientos se han cerrado, muchas unidades se han cerrado, entonces un apoyo económico sería una super estrategia para poder levantar toda esa economía que se ha visto tan afectada. Sí, un fondo para poder reactivar esos emprendimientos y pues por supuesto ayudarle a las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber sacado este tiempo para atender a esta invitación. Y bueno, lo único que me queda es decirles que el próximo domingo los esperamos para nuestro habitual ABC Dile.